Los movimientos sociales en Guerrero. Como ustedes saben, Guerrero es uno de nuestros estados, pues vamos a decir, donde se han presentado una gran cantidad de movimientos sociales, no solo en el siglo XXI, sino también ya desde el siglo XX. Bueno, la doctora Heréndira Sandoval es investigadora titular de aquí, del Instituto de Investigaciones Sociales. Es coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Ella es doctora en Ciencia Política, economista y socióloga, con maestrías en estudios latinoamericanos y en ciencia política, ¿verdad? Ella ha estado estudiando en varias universidades, ¿no? Ha estado y también ha dado clases, no tanto en universidades de Francia como Estados Unidos. Bueno, la profesora pertenece al ESNI en el nivel 3 y al PRIDE en el nivel de la UNAM, ¿verdad? También ha tenido destacados puestos de consultora, de asesora en varias instituciones internacionales, ¿no? Ha publicado, cuando menos aquí están anotados como 4 libros, ¿verdad? Nada más déjenme decirle el título de los libros. Uno se llama Corrupción y Transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, editado por Siglo XXI. Luego está Contemporary Debates on Corruption and Transparency, ¿no? En inglés. Ajá. También está Crisis, Rentismo e Intervencionismo Neoliberal en la Banca, editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y su libro más reciente se titula Interés Público, Asociaciones Público-Privadas y Poderes Fácticos, editados por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Laboratorio de la Corrupción y la Transparencia, en 2015. Así que la profesora, como ustedes ven, tiene un amplio conocimiento económico y político de muchos temas del país y de otras regiones. Le vamos a dar la palabra a la doctora Sandoval. Adelante, doctora. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, colegas todos y muy generosos también ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros esta importante mesa del seminario Crisis, Poder y Movimientos Sociales. Es un honor, yo estoy por primera vez en el seminario y espero hacer un buen papel para repetir el próximo año también, porque realmente estos temas de los movimientos sociales son cada vez más urgentes de atender desde una perspectiva científica y al mismo tiempo de convicción en términos del análisis multidisciplinario. Entonces, yo preparé un ensayo que me voy a permitir leer porque tiene varias facetas. Me decía mi colega, el doctor Javier Aguilar, pero ¿qué periodo vas a analizar de los movimientos sociales en Guerrero? Y es cierta la pregunta y la respuesta no existe, como lo van a oír en la lectura de mi ensayo. Es un poco la importancia de Guerrero a través de la historia y evidentemente sí quiero concentrarme en la época contemporánea, en la actualidad, donde evidentemente cuando uno habla de Guerrero no podemos dejar de hablar de Ayotzinapa también y de los movimientos en general que están pasando. Entonces, bueno, sí, la lectura, trataré de hacerla clara y rápida. En todo el mundo se transita por un escenario de alta conflictividad social. La llamada Primavera Árabe, la Nuit de Buis de París, en París y en otras ciudades francesas, la aparición de protestas estudiantiles en el cono sur de América Latina, las múltiples facetas de los movimientos Ocupas o Occupy en Estados Unidos y en Norteamérica en general, en Canadá también, las irrupciones de la justicia racial en también Estados Unidos en particular, con el asunto de Ferguson
como un ejemplo sobresaliente, las masivas manifestaciones de los indignados en España o el Yo Soy 132 mexicano, y más recientemente y más destacadamente el movimiento magisterial de la CENTE y otros colectivos de defensa de la educación pública y gratuita, expresan que la sociedad está despierta y dispuesta a hacer valer sus derechos a través de los movimientos sociales. En este caso, en nuestro caso, los análisis tradicionales y afines al status quo siempre buscan presentar el pasado y hoy, particularmente el presente de México, es decir, su historia de históricas luchas, de revoluciones y el contexto actual de movimientos sociales y transformaciones, como una confrontación llana y simple entre un México bronco, ilegal y belicoso, contra un México modernizador, legalista, pacífico y comprometido con las reformas estructurales. Si ese fuera el caso, el asunto de las reformas, México no tendría ningún problema. Nuestro país ha destacado internacionalmente por discutir, impulsar y aprobar reformas gubernamentales, estructurales y constitucionales de muy variada temática y profundidad. Por ejemplo, es bien conocido que España, desde que transitó a la democracia, ha reformado su constitución únicamente en 2 ocasiones. Además, ambas reformas, las que les refiero de España, se impusieron para asegurar una integración tersa, tranquila, de este país, España, al resto de los países europeos. Esto significa, en primer lugar, fue un movimiento reformista al servicio de intereses muy específicos y particulares, y también significa que la Constitución española apenas ha sido modificada en promedio una vez cada 17, 18 años. Por nuestra parte, la Constitución política de nuestro país ha sido reformada desde su año de inicio, 1917, por más de 200 decretos diversos. Algunos recuentos llegan a señalar hasta 552 reformas constitucionales en lo que va de la historia, y estas cifras, estos recuentos, estos cálculos son conservadores porque si utilizamos el número de artículos modificados, esta cifra llegaría a, esta de por sí alta cifra, llegaría a niveles sin parangón a nivel internacional. Entonces, la Constitución de México, es lo que quiero demostrar en términos de la comparación con esa piedra casi que es la Constitución española, se modifica aproximadamente una vez cada 5 meses de manera profunda. Habermas decía que el ciudadano en un sistema democrático obedece las reglas del Estado cuando es verdaderamente, fácticamente, su creador original. Las leyes y los gobernantes no deben decirle a los seres humanos cuál debe ser su destino. El derecho se vuelve ilegítimo si elimina las razones a que debe su obediencia, si elimina los mínimos niveles de dignidad y libertad que requieren las personas para desarrollar sus capacidades, si se elimina al individuo mismo. Y eso es precisamente lo que ha pasado con estas transformaciones legales, constitucionales o estructurales, como gustan decir sus panegiristas. Pero en México la ley precisamente ha dejado de ser eso, ha dejado de ser un freno, un dique, una contención al ejercicio del poder, para convertirse en un instrumento para la imposición de políticas públicas generalmente antipopulares y cortoplacistas. El sistema político mexicano enfrenta actualmente una crisis de legitimidad absoluta en la que existe una total desconfianza a las instituciones del Estado. Eso no significa, y ese es un punto muy interesante para analizar nuestros movimientos sociales, que los movimientos están por la ilegalidad o la no institucionalidad, sino todo lo contrario. Una de las orientaciones que han compartido la mayoría de nuestros movimientos sociales en este país, en la historia contemporánea, es que buscan hacer valer las reglas de la política institucional, buscan hacer valer que la Constitución opere, que las leyes sean respetadas y que tengan aplicación y que las instituciones democráticas funcionen adecuadamente. Sin embargo, saben que ese buen funcionamiento no podrá emerger de más tecnocracia autoritaria, de más neoliberalismo social y económico y de más simulación reformista.
La solución a este hundimiento institucional no podrá emerger dentro de esas mismas instituciones, sino del influjo de actores y fuerzas sociales más consecuentes en esta defensa de la legalidad. El terremoto político que estamos experimentando en el país nos está llevando a un peligroso escenario de profundización de la corrupción y la impunidad. En esta coyuntura histórica también tenemos potenciales. Y el potencial más importante es que podríamos llegar a sacudir esas viejas prácticas autoritarias y generar un verdadero cambio social para la nación. Ello dependerá definitivamente de que estos actores sociales entiendan la complejidad del contexto más general, porque si no se comprende y si no se actúa en esa consecuencia o en consecuencia, el resultado podría ser una regresión política de proporciones aún mayores, con niveles de represión y totalitarismo aún mayor, como ocurrió, por ejemplo, en un movimiento social internacional que es la Primavera Árabe, donde el influjo de los actores también ha sido congelado en niveles de mayor represión y mayor control. Pero también está abierta la otra posibilidad, que es generar una regeneración nacional verdadera con un cambio de timón y un recomienzo que frene esta situación de impunidad y que apueste por nuevas propuestas ciudadanas y políticas. Ahora, en Guerrero la situación que estoy refiriendo adquiere dimensiones extraordinarias y plantea urgentes asuntos por atender. Mi estado natal, Guerrero, ha sido cuna de grandes movimientos sociales emblemáticos en la construcción de México como nación y del viraje de las dinámicas sociales hacia la democratización. Guerrero fue cuna de los sentimientos de la nación, como todos sabemos, con Morelos, de grandes episodios de luchas de la independencia, en la revolución, en las gestas por la autonomía universitaria, en las épicas luchas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, de quien es mi padre, don Pablo Sandoval Ramírez, también destacado guerrerense, nacido en Tixla en 1944 y que conoció bien Javier Aguilar, fue compañero y camarada. Guerrero ha sido también lugar de nacimiento de otros hombres y mujeres y me gusta siempre reivindicarlo porque es muy poco conocido. El asunto de que en ese gran estado el mismo Tlatoani Mexica Cuauhtémoc nació muy probablemente, dicen los analistas históricos, en 1502 en Ixcateopan. Juan Ruiz de Alarcón, que todos pasamos y pensamos que es solo un teatro, ¿no? Fue un dramaturgo de fama internacional que engalanó las letras de oro de nuestra nación, fue un gran guerrerense nacido en Tasco. No se diga los hermanos Galeana, que sabemos que son guerrerenses, los hermanos Bravo, el valeroso Vicente Guerrero, y una figura muy importante, el destacado afroguerrerense Juan del Carmen, insurgente, lugarteniente de Guerrero y símbolo en nuestro estado de la dignidad de los pueblos afroamericanos. Eso es muy importante porque estamos en un momento de regresión de la dignidad, bueno, sobre todo de la indignidad que significa el racismo en todos los países, incluso centrales. Juan N. Álvarez y desde luego el inolvidable escritor y poeta Ignacio Manuel Altamirano, y finalmente Juan R. Escudero, por dar un ejemplo también de líder de un movimiento social indiscutible en nuestro estado, líder de los copreros y luchador social emblemático de Acapulco, entre tantos y tantos más. Pero así como el estado de Guerrero ha dado tanta riqueza social, política e intelectual a la patria y a la historia, también ha sido secularmente explotado, excluido y olvidado. En nuestro importante estado tenemos el deshonroso dato de contar con el municipio más pobre de toda la nación, Metlatónoc, en la bella región indígena de la montaña, con un nivel de desarrollo por abajo, ese municipio, del África subsahariana. Debido a esta endémica injusticia social, en la segunda mitad del siglo XX tuvieron lugar conflictos graves, conflictos sociales que implicaron violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos de los habitantes, derivadas de movimientos sociales que exigían una mejor calidad de vida y espacios de participación política. Tal es el caso de esta terrible matanza de los copreros en 1967, donde es destacado el papel de Juan R. Escudero, o la denominada Guerra Sucia, según la cual
de acuerdo al informe final de la llamada Comisión de la Verdad de Guerrero, organismo creado a instancias del gobierno local en los últimos años, hay datos escalofriantes. Esta Comisión de la Verdad reporta que hubo entre 500 y 1.500 detenciones arbitrarias y más de 570 personas en desaparición forzada, y esta contabilidad también conservadora, me parece, solamente reporta 5 años, de 1969 a 1974. Entonces, dicha estrategia de terrorismo de Estado, aunque se dirigía a la población en general, a la población guerrerense en general, tenía entre sus propósitos principales exterminar a los opositores políticos de la entidad para perpetuar el caciquismo, el abuso del poder como orden imperante por encima del cumplimiento precisamente de la ley y del respeto a los derechos humanos. En este punto también abro un paréntesis para una vez más subrayar el rol de mi padre, que me enorgullece, Pablo Sandoval Ramírez, quien junto a Lucio Cabañas fue uno de los más importantes líderes del Partido Comunista Mexicano en participar en las gestas democratizadoras durante esos peligrosos años de la Guerra Sucia. Mi padre, en su incansable lucha contra la corrupción y la represión en los 70s, fue preso político en 3 diferentes ocasiones, en Chilpancingo, Guerrero, en Morelia, Michoacán y en Bogotá, Colombia, y arriesgó su vida e integridad en innumerables ocasiones. Decíamos al principio que algunos autores vinculados a una visión conservadora observan a Guerrero como un escenario de violencia cultural, entre comillas, o un guerrero bronco y belicoso, acostumbrado a la sangre. Estos son palabras de Moisés Naim. O peor aún, también en palabras de Enrique Krause. Enrique Krause sostiene que Guerrero, abro comillas, ha sido un lugar violento e ingobernable desde los tiempos de la colonia, y sus habitantes, otra vez abro comillas, están llenos de un terco resentimiento que data de la Guerra Sucia de los años 70. Es público, el documento está referido en mi ponencia. En esta corta y maniquea visión de lo que es y ha sido Guerrero, el movimiento de Ayotzinapa se explicaría por ese impulso de los resentidos sociales, utilizando los términos de Krause. En este ensayo, desde luego, planteo lo contrario y sostengo que aquellos que buscamos con el legado yo de mi padre y de tantos y tantos cientos de líderes sociales provenientes del generoso pueblo de Guerrero, así como del movimiento social articulado alrededor de la solidaridad con Ayotzinapa, no están en lo más mínimo motivados por ningún resentimiento, sino por idealismo y por entrega a las mejores causas de la justicia social. La enorme movilización nacional e internacional que se produjo en respuesta a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, aquel 26 de septiembre de 2014, ratificó, como siempre ha sido expuesto en la historia nacional, y ya les di algunos ejemplos paradigmáticos, que el pueblo de Guerrero es altamente combativo y que el pueblo de Guerrero está despierto, y el pueblo mexicano en general está despierto y reclama su papel en la transformación histórica que estamos viendo. El gran reto es, desde luego, convertir esta indignación y esta conciencia en organización, en acción. Para lograr este objetivo, la hipótesis que también aquí presento en este ensayo sostiene que se debe luchar simultáneamente en múltiples frentes para poder alcanzar la justicia, la democracia, el desarrollo y la paz que todos anhelan para Guerrero y para México. El propio Lucio Cabañas, en un documento histórico que también refiero, y aquí tengo para ofrecerles si lo necesitan, un documento histórico muy importante e ilustrativo, una carta fechada el 20 de enero de 1974, y que tiene como objetivo amonestar a los infiltrados disfrazados de, entre comillas, ultraizquierdistas en su propio movimiento de Lucio Cabañas, señala de forma clara: cada forma de lucha es como un brazo del pueblo, y quien renuncia a una o a varias cuando son posibles de aplicarse, viene a ser como quien cruza de manos al pueblo para que la burguesía lo golpee con más comodidad. De este modo, el Partido de los Pobres se pronuncia en favor de usar todas las formas de lucha que sean aplicables y de provecho para el movimiento revolucionario. Cabañas, 1974.
La gran intuición y claridad política de Lucio Cabañas fue replicada más de 40 años después. Y aquí va a empezar quizás el debate con algunos colegas, porque tomando las distancias históricas necesarias y coyunturales específicas, durante la campaña electoral de 2015 en el estado de Guerrero, esta réplica de Lucio Cabañas en términos del sentido histórico que quiere dar, fue replicada. Específicamente, el nuevo Partido Ciudadano Morena tuvo la sensibilidad en Guerrero y la valentía, me parece, de optar por un candidato honesto e independiente, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con una gran formación, una amplia trayectoria en la sociedad civil y proveniente también, una vez más, de esa gran familia de lucha fundada por nuestro abuelo, el doctor Pablo Sandoval Cruz, de 99 años, hoy todavía vivo, y a quien le vamos a hacer un homenaje en Guerrero muy pronto y van a estar todos invitados. Y que precisamente ha sido parte de esa familia de generaciones de lucha con el pueblo para combatir el mal gobierno de nuestro estado. Como dirigente y candidato de ese partido movimiento, Pablo Amílcar se comprometió a crear una comisión de la verdad para esclarecer el crimen de Ayotzinapa, a liberar todos los presos políticos, a poner fin a las terribles figuras del arraigo y la prisión preventiva, propuso combatir frontalmente y castigar el peculado y los conflictos de interés que ahogan nuestro estado en un mar de corrupción, y asimismo preparó diversas iniciativas para convocar a un nuevo proceso constituyente en Guerrero, dirigido evidentemente por la sociedad civil y no como en esta ciudad que está llena de cachirules, ese proceso de conformación de nuestra Constitución. Propuso también universalizar y legalizar la figura de las policías comunitarias, y dentro de esto, desde el primer momento, se pronunció por la liberación de Nestora, a quien visitó en varias ocasiones, Nestora Salgado, en la cárcel para ofrecer su apoyo irrestricto a esta comandanta de Olinalá Guerrero. Asimismo, planteó asegurar el retiro del Estado, garantizar la alimentación autosustentable, en fin, un gran panorama que implicaba recuperar el desarrollo social, político y económico del Estado. Pablo Amílcar fue incluso más allá, y estoy citando todo esto como un ejemplo de esta vinculación que quiero abordar. Pablo Amílcar incluso, junto con Andrés Manuel López Obrador, puso al servicio, el partido Morena al servicio del movimiento social, y propuso directamente un gobierno de coalición con estas organizaciones sociales para hacer justicia y luchar sin descanso para encontrar vivos a los 43 estudiantes desaparecidos. La propuesta en concreto era la siguiente. Morena Guerrero proponía que de ganar la gubernatura del estado este partido, tanto el secretario de Seguridad Pública como el Procurador General de Justicia del Estado serían propuestos por los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Asimismo, Morena planteó que el secretario de Educación Pública sería determinado por el movimiento magisterial del Estado. Esa posición estuvo impulsada por la convicción, desde luego, de que no existía contradicción política alguna entre apoyar sin titubeos la justa demanda de la presentación inmediata con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y también respaldar a los candidatos a cargos de elección popular comprometidos con esta misma lucha. La gran mayoría de los que siempre apoyaron la causa de Ayotzinapa en Guerrero votaron por Andrés Manuel López Obrador en 2012, y un gran número hoy también de los mismos activan públicamente y participan en Morena. La propuesta para Guerrero de este partido sobre un gobierno de coalición con la sociedad no era un juego político, sino simplemente un reconocimiento pleno de que en los hechos los dos movimientos, Morena y Ayotzinapa, estaban conformados en gran parte exactamente por las mismas personas. Lamentablemente la respuesta formal de los padres, la respuesta inicial de los padres fue desalentadora, y su reacción, no está bien, gracias, el café. Y su reacción inicial de rechazo a la misma, a esta propuesta, fue magnificada por los medios supeditados al régimen, como Televisa y tantos otros. Ello posibilitó que el factor del miedo y la ominosa compra y coacción del voto por parte del régimen se impusiera en la población de Guerrero, y ello ha permitido lo que todo el mundo sabe y vive hoy, que el narcogobierno y la represión se extiendan y se profundicen por todo el estado con el torpe manejo de Astudillo como un vil gerente de estos intereses. Ello asimismo
impidió que Guerrero se refrendara una vez más como el centro articulador de la transformación de la nación, como lo ha sido siempre, como lo fue durante la independencia y la reforma. El establecimiento hoy de un gobierno popular en el estado de Guerrero hubiera constituido un paso clave hacia la refundación de la patria. Y el régimen hizo hasta lo imposible por minar esa alianza estratégica entre Morena como partido movimiento y Ayotzinapa como movimiento político. Afortunadamente, hoy las cosas en la coyuntura nacional, y ustedes todos lo saben, son radicalmente distintas. Y esa vocación de poner el partido al servicio del movimiento sigue vigente en Morena y en Andrés Manuel López Obrador, quien como todos sabemos también por los medios ha vuelto a extender la mano a uno de los movimientos más combativos y sufridos del país, el movimiento magisterial, y eso tiene temblando de coraje a los operadores más corruptos de este régimen, los medios de comunicación, los políticos corruptos y los intereses neoliberales. Esta coyuntura histórica, sin embargo, tiene el potencial de permitir sacudir esas viejas prácticas autoritarias y de generar un verdadero cambio social y estructural en nuestra nación. Pero ello evidentemente no es automático, no es un destino y va a depender de los actores claves, de las inteligencias y de respeto mutuo entre los movimientos y lo que sí es claro es que constituye un error, me parece, exigir a los ciudadanos que decidan artificialmente entre una militancia social y una militancia política. Y el movimiento magisterial y el movimiento de Morena así lo han entendido. La división debilita terriblemente a ambos movimientos y la mejor opción sería emprender una alianza no electoral, estratégica y absolutamente horizontal durante los próximos meses y años en favor de la justicia y desarrollo en todo el sur del país, destacadamente en Guerrero y en todo nuestro país. Gracias. Muy bien. La profesora. Gracias, Javier, querido, por tus reflexiones, sobre todo, pues sí que reconocen esta situación de que me atreví, me permití dar un poco de toque personal a mi historia, ¿no? Porque es algo que pesa mucho, ya lo refería Javier, como los Figueroa, pues vienen de esa raíz podrida y no pueden escapar de esa raíz podrida. Los Figueroa, el padre de Figueroa, el abuelo de Figueroa, son caciques tremendos, como es el grupo Atlacomulco en el Estado de México, Juan, Ron, como es en Veracruz los caciques. Estos traen esa semilla, ellos saben bien quién es el enemigo. Y nosotros también tenemos que recuperar nuestra propia historia, en términos incluso personales, y por eso es que lo reivindico, porque mi padre fue como les repito, el fundador, incluso hasta desde antes, pero mi abuelo, vivo todavía, de 99 años, que fue candidato a la gubernatura en épocas terribles en Guerrero por el Partido Comunista Mexicano, fundador de la Escuela de Medicina en Guerrero. Es decir, una historia de lucha de mi familia que pocos la sabemos como mexicanos. Yo la sé porque me la han transmitido en ejemplo y en historia, pero no se sabe, no tenemos medios, no tenemos libros, no tenemos lugares para transmitirla a nuestras generaciones, a nuestros hijos propios. Y digo, tengo que aprovechar porque este es el momento, digamos, para que la gente se entere de que sí hay congruencia, sí hay historia y busquemos la historia. Inclusive en el asunto de Ayotzinapa, como bien también refería Javier, en el sentido de sí, Ayotzinapa no es gratuito que esté ahorita en el centro del huracán, en el ojo del huracán, pero creo que hay que entender que el referente inmediato de Ayotzinapa es un movimiento crucial que incluso fue precedente histórico del 2 de octubre y del movimiento nacional que fue el 68. En México tuvimos el origen del 68, perdón, en Guerrero tuvimos el origen directo del 68 con el movimiento social de 1960, donde una vez más mi padre fue el líder indiscutible y por lo cual estuvo en la cárcel. Él era muy jovencito y empezó a formarse, a forjarse en esas luchas, y por eso es que también dice Javier muy lindamente, refiere de que se lo encontraba como ajonjolí de todos los moles, porque pues ya era un poco yonki de los movimientos sociales, no podía escapar, precisamente porque desde muy jovencito, como tantos otros guerrerenses, participaron en esos movimientos. Y en 1960, a lo que voy en dos patadas se los digo, derrocamos en Guerrero, bueno, derrocamos, ni existía yo ahora, pero en 1960 el pueblo derrocó al gobernador
que era un general detenido por los caciques de ahí, ¿no? Respaldado por los caciques de ahí, el general Caballero Aburto, que hizo una matanza brutal del movimiento social en un momento dado, y bueno, subió tanto la presión. Entonces, repito, es como un espejo histórico de lo que ocurre con Ayotzinapa: reprimen, matan, desaparecen, y hubo un crecimiento del movimiento social como en 60, pero en 60 hubo un triunfo al derrocar a ese gobernador y al organizarse la propia sociedad y al estar en movilización continua, pero no había herramientas de consolidación, organización, sistematización de ese gran movimiento social, porque sí era otro régimen, ese que usted refiere, que alguien de ustedes refirió, del partido de Estado único, que hoy está desaparecido. Hoy no tenemos un partido de Estado único, pero sí tenemos, y ese es el punto que quiero intercambiar con usted, que me parece que es quien lo preguntó, o bueno, lo refirió, dicen, ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Siempre hay cómo reproducir la dominación. Y entonces aquí se dice, ha muerto el partido de Estado único y el PRI, viva el pacto contra México, viva el pacto por México, porque efectivamente lo que buscan para seguir con la dominación es ese instrumento de repartimiento, de repartición de cargos y de cuotas de poder para seguir con lo mismo, que es dominación. Aquí, en términos muy reduccionistas si quieren, pero para entender el asunto de la movilización social, dominar. Y entonces lo que digo es, si en 1960 teníamos un régimen de partido de Estado único donde al triunfo del movimiento social no había posibilidades partidistas ahí sí para consolidar y para asumir el poder, para transitar al poder, en este momento de Ayotzinapa, cuando Morena, como movimiento sobre todo, porque Morena es esa reestructuración social y política en donde dicen todo se echó a perder, todo está podrido, hasta esa gran izquierda electoral que fue el PRD, que también costó años amasar y conformar y hacer, y alianzas, y los frentes, y el Partido Comunista, y el PSUM, y el PMS, y la izquierda electoral, y que llegó además a gobernar estados, el propio Guerrero con ese horrendo de Aguirre, y se podrió, se corrompió, se infiltró de los peores intereses, de los peores, de la peor moralidad pública política. ¿Y por qué quedarnos tirados en la depresión y decir se acabó? Vamos a hacer algo nuevo, dijo esta gente de Morena. Y en Guerrero también se nos infiltró, y ustedes lo saben, muchos de ustedes se nota que son súper conocedores, o hasta guerrerenses, espero, de Guerrero, saben que en Guerrero estuvo a punto Morena de poner un candidato horrendo, uno vinculado a los peores intereses de esa infiltración, que era Lázaro Mazón, me parece, muy vinculado. Y tuvo, repito, la capacidad y la valentía de López Obrador de rectificar y decir, no hombre, como están las cosas no voy a echar a perder, prefiero que no compitamos porque mi asunto no es electoral, mi asunto no es ganar recursos para hacer un partido, yo quiero dar opciones al pueblo. Y volviendo un poco a la historia ya más personal, bueno, se ofrece a mí esta posibilidad a una familia de lucha. Me preguntaba, tal vez no entendió, obviamente el candidato yo meto la mano al fuego por él, es mi hermano. Entonces se le ofreció sin ser político en el sentido tradicional. Sí es un hombre formado, es un economista y es muy conocedor de política pública y de empuje social, pero él sabía que iba a eso, a construir la posibilidad. Entonces, la comparación entre Ayotzinapa y el movimiento de los 60s, social de Guerrero en los 60s, es triunfan y se desorganiza, se coopta, se imposibilita, ahora sí que la toma del poder, porque no había una posibilidad concreta a través de la cual se consolidara este triunfo social. Pero en la actualidad, con Ayotzinapa la había, perdón, pero la había. Y también me atrevo a hacer una crítica de lo más fraterna, porque eso no es criticar a las personas, ni la moralidad, ni la gran valía de los líderes de Ayotzinapa, y mucho menos de los padres, que son los principales victimarios. No hubo la comprensión histórica de la necesidad. Es más, yo siento que hasta hubo pues una presión muy, muy terrible por parte del régimen, y hicieron que se alejaran inmediatamente de toda posibilidad de avanzar juntos.
no de manera electoral, no de manera de componenda, sino de manera de lucha política. Que eso es lo que hoy, y por eso es un poco el trabajar en la historia, en la historia, en la historia, el realmente aprender y leer y saber quiénes somos, quién es nuestra familia, quién es nuestra historia, aprender de la historia. De hecho, es muy bonito que estemos haciendo este seminario y que refiramos a la historia, porque siempre en ciencia social se trata de hacer todo menos la historia. La ciencia política, políticos, partidos políticos, tendencias electorales, lobbying, medios de comunicación. Eso no es la política es historia. Y si no se va a ver qué está pasando en la historia, no avanzamos. Y entonces yo la invitación que hago con este ensayo, yo sé que es un ensayo, ¿no? Pero las ideas que quiero proponer es, no perdamos el esquema histórico, o sea, el análisis histórico. Y yo creo que hoy, aquí ya planteando un poco lo que nos pregunta o comparte Miguel Ángel, es el tema de la CENTE Morena, pues están avanzando muy, muy inteligentemente en no repetir lo que yo considero un grave error de lo que fue Ayotzinapa Morena. O sea, Ayotzinapa Morena no se concretó. Y de hecho sí se concretó después, no en la gubernatura, pero cuando se compitió la candidata a presidenta municipal de Tixla Guerrero, que además es un lugar central para Guerrero y para el país, y de donde viene Ayotzinapa y tal, sí se hizo una alianza Morena-Ayotzinapa. La señora que era la candidata en Tixla Guerrero era una representante del movimiento social pro Ayotzinapa y vinculada a los padres, y aceptó ser candidata por Morena. Estuvimos a un punto de ganarle, con precoacción del voto. Bueno, cuando mi hermano compitió, había poblados en la montaña de Guerrero que estaban volcados al 100% a Andrés Manuel López Obrador, a Morena, a la candidatura de Pablo Amílcar, y que se les advirtió por el narcogobierno que si ellos votaban por Morena iban a ser quemados esos pueblos, y está documentado. Y obviamente que lo hacían, o sea, está el miedo directamente. Si ven 43 jóvenes desaparecidos y un niño matado y desollado de esta manera, y muertos y encarcelados, ven la violencia de Acapulco, una metrópoli internacional, ¿cómo esos pueblos indígenas desprotegidos no iban a creerles esas amenazas de muerte? Entonces, no nos vayamos un poco con esa idea de que es electoral, no es electoral. Y de hecho eso es muy bonito de esta coyuntura actual, la posibilidad de la alianza social CENTE, Andrés Manuel o Morena, no es electoral en lo más mínimo. Fue muy, muy respetuosa de las dos partes en no tener un acercamiento a nivel nacional de forma electoral. Por cierto, en Oaxaca sí hubo un acercamiento electoral más claro. Los maestros de la CENTE sí llamaron a votar como instrumento de lucha, y también los maestros de Veracruz, y también, es decir, a lo que voy es que estamos en un momento de una batalla cultural, inclusive, como bien dices, del sur, ¿no? Tan rico, tan generoso que da, contra pues estos caciques de siempre. Entonces, yo no hablaría, como algunos de ustedes lo hicieron en varias ocasiones en sus preguntas e intervenciones, de la vía electoral. No es una vía electoral. O sea, la vía electoral, en primera ahorita es un asunto de salvación de veras de lo que es una confrontación cultural, como país inclusive. O sea, cuando la primera vez que, perdón que también lo diga de forma tan fuerte, pero la primera vez que el cobarde de Enrique Peña Nieto se presenta en Guerrero, después de toda esta situación, fue a dar un decálogo de tonterías para promover el desarrollo económico del llamado corredor transísmico y la parte que le correspondería a Guerrero. La solución para esto, porque además no sabe ni hablar en público, tiene que estar con su teleprompter, y leyó 10 propuestas que le escribieron sus dueños verdaderos, sus jefes verdaderos, para poner un aeropuerto, una policía centralizada, un puerto nuevo para... O sea, eso no es lo que está pidiendo el pueblo en Guerrero. Está pidiendo otra forma de participar políticamente, de ser respetada, de ser oída. Entonces no es la vida electoral, sino pues la institucionalización de un nuevo rumbo para el país, y eso solo va a emerger de que aprendamos de la historia, de que no repitamos los errores
Ellos no repiten los errores. Bueno, sí son muy torpes, pero ellos saben que ya no les da el PRI, entonces tienen que tener el Pacto por México. Ya no les da un candidato por los partidos políticos, sino ahora van a sacar su independiente o su independiente. Nosotros no podemos repetir los mismos errores de, ay, no, tú no, y yo sí, o el purismo, que además les estaba refiriendo en mi ensayo hasta alguien tan importante como el maestro Lucio Cabañas, criticaba de entrada el ultraizquierdismo fácil y fatuo y vacío, ¿no? Todas las formas de lucha, cuando son formas de lucha, claro, cuando es perredismo puro, de comprar cargos y llegar por llegar, pues eso no es forma de lucha. Pero cuando son formas de lucha en términos de alianzas respetuosas, horizontales y hacia adelante, revolucionarias en un sentido, son válidas. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Sería todo? Pues muy bien, compañeros, pues le damos nuestro más querido agradecimiento aquí a Heréndira, ¿verdad? Nos ha hecho una exposición muy amena, muy verdadera, muy completa de los movimientos sociales en Guerrero, ¿no? Bueno, le quiero recordar a Heréndira que esta conferencia que nos ha dado está siendo transmitida por YouTube. Ah, padre. También, bueno, desde luego que la vamos a invitar, ¿verdad? En el siguiente año a... Sí, en el siguiente año, ¿verdad? Para que nos acompañe y nos siga platicando de Morena, ¿verdad? De los movimientos sociales, del sistema político mexicano, ¿verdad? Pues esperemos. Bueno, compañeros, pues nos vemos en la siguiente sesión que será hasta el mes de agosto, ¿verdad? Gracias por venir.